Bienvenidos a la presentación Web, Navegadores y Buscadores. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Bien, ¿y qué vamos a aprender? Pues mi intención es que al final de esta presentación tú sepas identificar qué es la web, los navegadores y los buscadores. Pues empecemos con el primer punto. Tú te preguntarás, ¿qué es la web? Bueno, pues estas son páginas alojadas en la World Wide Web, que quiere decir la red informática mundial, las cuales proporcionan información principalmente. En este sentido, la web es como una telaraña que se encuentra interconectada a partir de los datos. Esta información se accede desde Internet. La web está escrita con un lenguaje llamado HTML, el cual quiere decir que es un lenguaje de marcas de hipertextos. Este lenguaje hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de las páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. Define una estructura básica y un código denominado HTML. Lo vas a poder encontrar porque siempre abre con una corchete y cierra a sí mismo. Ahora bien, la URL o localizador de recursos uniformes, por sus siglas en inglés, es un identificador de recursos uniformes, cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Cada página es única y tiene una dirección en específico. Están formados por una secuencia de caracteres de acuerdo con un formato modélico y estándar que designan recursos en una red, como por ejemplo en Internet. Te quiero comentar que la URL fue una gran innovación en la historia de Internet. El primero en utilizarla fue Tim Berners-Lee en 1991. Hay varios tipos de web. Uno del que te voy a comentar es la web 1.0, el cual su principal característica es que es unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que existía un proveedor y este proveedor era el que surtía la información a los usuarios. El mejor ejemplo de esto es Encarta. Tú comprabas una computadora con Microsoft y ellos se encargaban de entregarte una Encarta. Periódicamente esta Encarta la iban actualizando. Así, el usuario no interactuaba tanto, más bien era un observador de contenidos. También existe la web 2.0, en el cual su mayor virtud es la interactividad. El mejor ejemplo que podemos tener de este tipo de web es Wikipedia, en el cual existen muchos usuarios que pueden escribir de cualquier tipo de temas. Así, Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Sus más de 50 millones de artículos en 300 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo, lo que suma la muy honrosa cifra de 200 millones de ediciones y permite que cualquier persona pueda sumarse al proyecto para editarlos, a menos que la página se encuentre protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas. Wikipedia es un ejemplo, pero también existen otros ejemplos como las famosísimas redes sociales. En estas hay bastante interactividad. También existe la web 3.0 o web semántica, la cual es un conjunto de actividades desarrolladas en el seno de la World Wide Web con tendencia a la creación de tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas. Se basa en la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Una ontología cataloga las variables requeridas para algún conjunto de computación y establece las relaciones entre ellos. Así, el objetivo de la web 3.0 es mejorar el Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos usando agentes inteligentes. Estos agentes inteligentes son programas en las computadoras que buscan información sin operadores humanos. En síntesis, sobre la web,
Podríamos decir que la web 1.0 es de autoentretenimiento. La web 2.0 ha servido para poder publicar y para poder editar. Piensa tú cuando estás subiendo una foto a Instagram o colocando un video en YouTube. Y la web 3.0 tiene que ver con una inmersión y una autocreación de los contenidos que existen en la web. Ahora pasemos a qué son los navegadores, los cuales son un software que se instala en el ordenador diseñado para poder acceder a la web. Así, un navegador web es un programa que permite ver la información que contiene una página web. El navegador interpreta el código HTML generalmente, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla, permitiendo al usuario interactuar con sus contenidos para poder navegar. ¿Cuántos navegadores conoces? Bueno, pues en la imagen tienes algunos. Por ejemplo, Google Chrome es un navegador de código web propietario desarrollado por Google, compilado con base de componentes de código abierto, llamado Proyecto Chromium. Chrome es actualmente el navegador más utilizado en Internet y el 59% de los usuarios utilizan este navegador durante el año 2019. Otro navegador es Safari. Este navegador web de código cerrado fue desarrollado por Apple. En 2019, el 13% de los usuarios utilizó este navegador. Otro navegador que existe es Internet Explorer. Es un navegador web desarrollado por Microsoft para el sistema operativo de Microsoft Windows desde 1995. Ha sido el navegador web más utilizado durante años, con un pico máximo de cuota de utilización del 95% entre el 2002 y el 2003. Sin embargo, dicha cuota de mercado ha disminuido paulatinamente con los años. Otro navegador que tenemos es Mozilla Firefox, el cual es un navegador web de código libre y abierto, descendiente de Mozilla Application Suite y desarrollado por la Fundación Mozilla. En la imagen tenemos otro navegador, que es Opera, el cual es un navegador web y suite de Internet creado por la empresa noruega Opera Software, capaz de realizar múltiples tareas como navegar por sitios web, gestionar correos electrónicos, contactos, fuentes web, charlas vía IRC y funcionar como cliente BitTorrent. ¿Qué es lo que hace que un navegador sea mejor que otro? Desde mi punto de vista, creo que contemplan una serie de opciones. La primera y más importante debería ser la seguridad que le ofrece a sus usuarios. Otro aspecto que podríamos valorar sería la rapidez de acceso a la información que se tiene. Y asimismo, todas las cosas que uno puede hacer, desde poder acceder a información o hasta poder generar un video, una hoja de texto, en fin, muchas otras cosas. Ahora pasemos a hablar sobre los buscadores. ¿Qué son? Pues estos son motores de búsqueda que permiten localizar entre miles de servidores y páginas web cualquier tipo de información que se encuentre en Internet. Tenemos varios buscadores, entre ellos el más conocido es Google, pero existe también Yahoo Search, Bing, entre otros. ¿Sabías tú que cuando buscas en Google, no lo buscas en todo Internet, sino lo haces en la gran cantidad de índices que ha recolectado Google? ¿Y cómo hace esto? Bueno, pues haz de cuenta que tú colocas una información y Google, el buscador, busca esta información hasta que la encuentra en alguno de sus datos indexados. Así es como te lo regresa. Puedes hacer otra información y te lo vuelve a buscar. Estos programitas, también llamados programas araña, buscan páginas y siguen los enlaces que éstas tienen. Siguen la web enlazadas así hasta conectar una parte de la red. Y es así como toda esta información es guardada en miles de máquinas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues haciéndose preguntas. Por ejemplo, se pregunta cuántas veces contiene esta web tus palabras clave.
Están en el título, en la URL o en el contenido. Tienen sinónimos de esta palabra, es una página de calidad, etc. También estos buscadores intentan separar el famosísimo spam. ¿Y qué es el spam? Bueno, pues es información no deseada que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. Si buscas en tu correo, hay una carpeta que dice spam. Ahí vas a encontrar muchísima información chatarra o basura. Te aconsejo que la elimines periódicamente. Y Google, toda esta información, lo buscó en medio segundo después de haber dado el clic en buscar. Ahora bien, seguramente ya conoces algunos tips sobre cómo buscar en Google. Bueno, pues te voy a dar algunos otros. Una de las más utilizadas es frases exactas, es decir, entrecomillarlas. Si tú colocas el concepto en medio de unas comillas, lo que le estarás diciendo a Google es: de aquí quiero que me busques hasta aquí. Otro consejo es buscar en una página web específica, site. Por ejemplo, si tú pones cursos site unam.mx, lo que le estás pidiendo al buscador es que te busque todos los cursos que se dan en el sitio de UNAM MX. Otro tip que podríamos tener es buscar por tipo de archivo, file type. Por ejemplo, si tú pones legislación universitaria, file type PDF, te va a buscar este texto en este formato. Este es de los más útiles. Por supuesto que también los buscadores nos pueden ayudar a definir. Si tú pones define y el concepto que necesites, te va a dar un acercamiento sobre lo que quiere decir este dicho concepto. Otro consejo puede ser buscar páginas relacionadas con el algoritmo Relate. Si tú pones Relate http www.unam.mx, con esto estarás buscando todas las páginas que se pueden parecer a esta y seguramente te saldrá la del Politécnico, la de la UAM, el Colmex, entre otras. Otro tip para cuando salgas de viaje puede ser el realizar conversiones. Si tú colocas 100 pesos a euros, te va a decir cuánto es. También puedes saber cuál es el horario de una demarcación. También puedes saber el tiempo de alguna localidad. Asimismo, con Google puedes hacer algunas operaciones matemáticas muy elaboradas o muy básicas. También puedes realizar búsquedas sobre ubicaciones geográficas. Si quieres saber un poco más, aquí te dejo esto para que lo puedas consultar.